Es extraño cómo una sola decisión, un simple acto de amabilidad, puede arruinarte la vida. En 2017, acababa de comprar mi primera casa a las afueras de Tacoma, Washington. Era una casa antigua que necesitaba arreglos, pero me sentía orgulloso de ella. Las cuotas de la hipoteca eran ajustadas, así que decidí alquilar una de las habitaciones para ayudar con los gastos. Publiqué un anuncio en línea. Se alquila habitación tranquila, baño compartido, ideal para estudiantes o profesionales que viajan. Recibí algunas respuestas, pero una en particular llamó mi atención. Un hombre llamado Eric Maddox. Era educado, bien vestido. Dijo que era técnico médico itinerante, que no fumaba ni bebía y que necesitaba un lugar por unos 6 meses. Incluso tenía referencias, aunque debo admitir que nunca las llamé. Se mudó una semana después. Al principio, todo estaba bien. Eric era reservado, pagaba la renta a tiempo y era lo suficientemente amable. Tenía esa personalidad tranquila y callada, casi demasiado callada. Rara vez salía de su habitación, salvo para ir al trabajo. Decía que trabajaba en turnos nocturnos, así que casi no lo veía. Pero luego empezaron a pasar pequeñas cosas, raras. Noté que cada vez que intentaba entablar conversación, él daba respuestas vagas. Siempre cambiaba de tema cuando preguntaba sobre su trabajo o su pasado. Nunca recibía correo. Nunca tenía visitas. ¿Y su habitación? Siempre cerrada con llave, incluso cuando él estaba adentro. Una noche, pasé frente a su puerta y escuché algo extraño. No era música, no era la televisión, era susurros, como si hablara con alguien, pero las palabras no tenían sentido, apresuradas, confusas. Y luego, silencio. A la mañana siguiente le pregunté en broma, ¿llamada nocturna? Me miró inexpresivo y dijo, no uso el teléfono. Me reí nerviosamente. Él no. Esa noche empecé a cerrar con llave la puerta de mi habitación. 2 semanas después, noté algo inquietante. La puerta trasera, la que daba al patio, estaba sin seguro. Yo siempre la mantenía cerrada con cerrojo. Luego encontré huellas de lodo en el pasillo. No eran mías. Confronté a Eric, con calma. Él sonrió y dijo, me gusta el aire de la noche. Algo en su tono, no lo que dijo, sino cómo lo dijo. Me heló la sangre. Ese fin de semana, se fue de la ciudad inesperadamente. Dijo que tenía que visitar a su madre en Spokane. Aproveché la oportunidad para echar un vistazo a su habitación. Sé que no debía hacerlo, pero la curiosidad y el miedo fueron más fuertes. En cuanto abrí la puerta, supe que algo estaba muy mal. No había cama, ni ropa, ni maleta. Solo una silla plegable, un pequeño escritorio, y las paredes cubiertas de recortes de periódico, todos sobre mujeres desaparecidas. Cada artículo tenía anotaciones, círculos alrededor de fechas y lugares. Algunas fotos tenían una X roja sobre los rostros. Otras tenían líneas de tiempo detalladas y descripciones escritas con letra temblorosa. En una esquina de la habitación había una caja de zapatos. Dentro, recuerdos. Aretes, ligas para el cabello y algo que parecía ser una bufanda manchada de sangre. Se me secó la garganta. Tomé fotos de todo. Cerré la puerta y llamé a la policía. Llegaron a mi casa en menos de 1 hora. Cuando registraron bien la habitación de Eric, encontraron aún más. Un teléfono desechable, mapas GPS con páenes en zonas boscosas remotas y una lista de futuros objetivos. Entre ellos, estaba mi nombre. Yo era el número 3. Eric Maddox no era técnico médico. Era un presunto asesino en serie conocido como la Sombra de las Cascadas. Se creía que estaba detrás de la desaparición de al menos 9 mujeres en Washington y Oregón en los últimos 4 años. Y había estado viviendo en mi casa, durmiendo a una delgada pared de distancia. Lo atraparon 3 días después en un motel en Idaho, justo antes de cruzar a Canadá.
Usaba una identificación falsa y llevaba un arma. Encontraron sangre en su coche y objetos personales que lo vinculaban directamente a varias de las víctimas. Durante el juicio, nunca mostró arrepentimiento. Nunca habló. Solo se sentaba allí, con la mirada vacía, como un hombre sin alma. Ahora cumple múltiples cadenas perpetuas. El FBI aún está investigando casos antiguos que podrían estar relacionados con él. ¿Y yo? Vendí la casa. No pude quedarme allí. No después de saber lo que había dentro de esas paredes. Me mudé al otro lado del país. Cambié de trabajo. Cambié todo. Aún duermo con la luz encendida. Aún reviso cada puerta 3 veces antes de acostarme. Y, de vez en cuando, me pregunto, ¿qué habría pasado si no hubiese mirado dentro de su habitación? ¿Y si no hubiera actuado tan rápido? ¿Habría terminado como otro rostro en su pared? ¿Otra nota en su retorcida colección? La gente siempre me pregunta cómo no lo supe, cómo no lo sentí. Pero la verdad es, el mal no siempre tiene aspecto de monstruo. A veces, viste ropa limpia, sonríe amablemente y paga la renta a tiempo. El viejo señor Abernathy, quien administraba la casa de empeños del pueblo, contactó al sheriff. Recordaba que Arthur había vendido un raro reloj de bolsillo antiguo unas semanas antes. ¿El comprador? Un joven forastero que coincidía con la descripción de la señora Peterson, quien pagó en efectivo y parecía inusualmente ansioso por adquirir la pieza. El señor Abernathy incluso había anotado la matrícula del coche del joven, un detalle que en su momento no consideró importante. Davis y su equipo rastrearon la placa hasta un joven llamado Jake Miller, con antecedentes por pequeños robos y deudas de juego. Vivía en un pueblo vecino y no tenía ninguna conexión aparente con Havenwood ni con Arthur Henderson. Al ser interrogado, Miller negó al principio conocer a Arthur. Pero cuando lo confrontaron con el testimonio del señor Abernathy y el registro del vehículo, su historia comenzó a desmoronarse. Admitió haber comprado el reloj, pero alegó que lo había encontrado en un mercado de pulgas. La policía estatal obtuvo una orden de registro para el apartamento de Miller. Oculto en una caja de zapatos, lo encontraron. Un cuchillo de bolsillo antiguo con rastros de sangre. El análisis forense confirmó que era sangre de Arthur Henderson. Acorralado, Miller finalmente confesó. Había visto el reloj en la tienda de Arthur y, al conocer su valor, ideó un plan para robarlo. Visitó a Arthur haciéndose pasar por un coleccionista, con la intención de estudiar el lugar. Arthur, confiado e ingenuo, le mostró el reloj. Miller regresó unas semanas después, ya de noche, con la esperanza de colarse sin ser visto. Arthur lo escuchó y se produjo un forcejeo. En un momento de pánico, Miller apuñaló a Arthur con su cuchillo de bolsillo. Luego, presa del miedo, llevó el cuerpo de Arthur hasta el lugar apartado junto al viejo molino. Un suspiro colectivo de alivio recorrió Havenwood. La oscuridad que se había cernido sobre nuestro tranquilo pueblo comenzó a disiparse. La justicia, aunque nacida de la tragedia, finalmente se abrió paso. Volví a mi consulta, al ritmo familiar de la medicina en un pueblo pequeño, un bálsamo reconfortante. Pero el recuerdo de Arthur, yaciendo inmóvil bajo las hojas de otoño, permanecería. Era un recordatorio claro de que incluso en los lugares más idílicos pueden esconderse sombras, y lo inesperado puede romper la paz. El viento aún susurra entre los árboles de Havenwood, pero ahora lleva un eco silencioso de cierre, un frágil recordatorio de que, incluso ante la pérdida, la verdad acaba por salir a la luz. Es extraño cómo una sola decisión, un simple acto de amabilidad, puede arruinarte la vida. En 2017, acababa de comprar mi primera casa a las afueras de Tacoma, Washington. Era una casa antigua que necesitaba arreglos,
pero me sentía orgulloso de ella. Las cuotas de la hipoteca eran ajustadas, así que decidí alquilar una de las habitaciones para ayudar con los gastos. Publiqué un anuncio en línea. Se alquila habitación tranquila, baño compartido, ideal para estudiantes o profesionales que viajan. Recibí algunas respuestas, pero una en particular llamó mi atención. Un hombre llamado Eric Maddox. Era educado, bien vestido. Dijo que era técnico médico itinerante, que no fumaba ni bebía y que necesitaba un lugar por unos 6 meses. Incluso tenía referencias, aunque debo admitir que nunca las llamé. Se mudó una semana después. Al principio, todo estaba bien. Eric era reservado, pagaba la renta a tiempo y era lo suficientemente amable. Tenía esa personalidad tranquila y callada, casi demasiado callada. Rara vez salía de su habitación, salvo para ir al trabajo. Decía que trabajaba en turnos nocturnos, así que casi no lo veía. Pero luego empezaron a pasar pequeñas cosas, raras. Noté que cada vez que intentaba entablar conversación, él daba respuestas vagas. Siempre cambiaba de tema cuando preguntaba sobre su trabajo o su pasado. Nunca recibía correo. Nunca tenía visitas. ¿Y su habitación? Siempre cerrada con llave, incluso cuando él estaba adentro. Una noche, pasé frente a su puerta y escuché algo extraño. No era música, no era la televisión, era susurros, como si hablara con alguien, pero las palabras no tenían sentido, apresuradas, confusas. Y luego, silencio. A la mañana siguiente le pregunté en broma, ¿llamada nocturna? Me miró inexpresivo y dijo, no uso el teléfono. Me reí nerviosamente. Él no. Esa noche empecé a cerrar con llave la puerta de mi habitación. 2 semanas después, noté algo inquietante. La puerta trasera, la que daba al patio, estaba sin seguro. Yo siempre la mantenía cerrada con cerrojo. Luego encontré huellas de lodo en el pasillo. No eran mías. Confronté a Eric, con calma. Él sonrió y dijo, me gusta el aire de la noche. Algo en su tono, no lo que dijo, sino cómo lo dijo. Me heló la sangre. Ese fin de semana, se fue de la ciudad inesperadamente. Dijo que tenía que visitar a su madre en Spokane. Aproveché la oportunidad para echar un vistazo a su habitación. Sé que no debía hacerlo, pero la curiosidad y el miedo fueron más fuertes. En cuanto abrí la puerta, supe que algo estaba muy mal. No había cama, ni ropa, ni maleta. Solo una silla plegable, un pequeño escritorio, y las paredes cubiertas de recortes de periódico, todos sobre mujeres desaparecidas. Cada artículo tenía anotaciones, círculos alrededor de fechas y lugares. Algunas fotos tenían una X roja sobre los rostros. Otras tenían líneas de tiempo detalladas y descripciones escritas con letra temblorosa. En una esquina de la habitación había una caja de zapatos. Dentro, recuerdos. Aretes, ligas para el cabello y algo que parecía ser una bufanda manchada de sangre. Se me secó la garganta. Tomé fotos de todo. Cerré la puerta y llamé a la policía. Llegaron a mi casa en menos de 1 hora. Cuando registraron bien la habitación de Eric, encontraron aún más. Un teléfono desechable, mapas GPS con páginas en zonas boscosas remotas y una lista de futuros objetivos. Entre ellos, estaba mi nombre. Yo era el número 3. Eric Maddox no era técnico médico. Era un presunto asesino en serie conocido como la Sombra de las Cascadas. Se creía que estaba detrás de la desaparición de al menos 9 mujeres en Washington y Oregón en los últimos 4 años. Y había estado viviendo en mi casa, durmiendo a una delgada pared de distancia. Lo atraparon 3 días después en un motel en Idaho, justo antes de cruzar a Canadá. Usaba una identificación falsa y llevaba un arma. Encontraron sangre en su coche y objetos personales que lo vinculaban directamente a varias de las víctimas. Durante el juicio, nunca mostró arrepentimiento. Nunca habló.
Solo se sentaba allí, con la mirada vacía, como un hombre sin alma. Ahora cumple múltiples cadenas perpetuas. El FBI aún está investigando casos antiguos que podrían estar relacionados con él. Y yo vendí la casa. No pude quedarme allí. No después de saber lo que había dentro de esas paredes. Me mudé al otro lado del país. Cambié de trabajo. Cambié todo. Aún duermo con la luz encendida. Aún reviso cada puerta 3 veces antes de acostarme. Y, de vez en cuando, me pregunto, ¿qué habría pasado si no hubiese mirado dentro de su habitación? ¿Y si no hubiera actuado tan rápido? ¿Habría terminado como otro rostro en su pared? ¿Otra nota en su retorcida colección? La gente siempre me pregunta cómo no lo supe, cómo no lo sentí. Pero la verdad es, el mal no siempre tiene aspecto de monstruo. A veces, viste ropa limpia, sonríe amablemente y paga la renta a tiempo. Dicen que uno nunca sabe lo que realmente ocurre detrás de puertas cerradas. En 2016, yo era una estudiante universitaria de 19 años en Chicago. Como la mayoría, necesitaba dinero extra. Y cuidar niños era dinero fácil. Una familia, los Reed, se convirtió en mi trabajo regular de fines de semana. David, el padre, era dentista y tenía una clínica muy exitosa. Julia, la madre, era dulce y de voz suave. Trabajaba medio tiempo en una librería y siempre me ofrecía una taza de té de hierbas antes de irse. Sus hijos, Lily y Max, eran adorables y la paga era excelente. Su casa parecía sacada de una revista. Todo estaba en su lugar. Muebles modernos, ventanales grandes, colores neutros. Pero bajo esa superficie de calma, había algo estéril, inquietante, como si la casa no tuviera alma. Lo ignoré. Necesitaba el trabajo. Ese otoño me preguntaron si podía hacer un turno más largo. Era su aniversario y querían quedarse fuera hasta tarde, incluso quizás pasar la noche en un hotel si bebían demasiado. Dije que sí. Llevé mis libros y una sudadera con capucha, y me acomodé una vez que los niños se durmieron. A eso de las 9:30 de la noche, estaba en el sofá cuando lo escuché. Un sonido suave, como un raspado, debajo de mí. El sótano. Al principio pensé que lo imaginaba. El televisor estaba bajo, y la casa tenía una acústica extraña. Pero luego lo oí de nuevo. Lento, rítmico, como si algo pesado se arrastrara sobre cemento. No solo una vez. Se repetía cada pocos minutos. Me levanté y caminé hacia la puerta del sótano. Estaba cerrada con llave. Eso me pareció raro. Había bajado una vez antes, meses atrás. Los niños y yo buscamos un juego de mesa, y Julia me dejó entrar. Recuerdo cajas viejas, lavadoras, una caminadora polvorienta. Nada extraño. Pero ahora tenía un cerrojo. El sonido se detuvo de golpe, como si supiera que estaba ahí. Retrocedí, inquieta, pero me dije que no debía exagerar. Las casas viejas crujen. Tal vez eran las tuberías o la calefacción. Aún así, apenas dormí esa noche. Me quedé despierta hasta que los Reed regresaron justo después de la medianoche, riendo como adolescentes. Forcé una sonrisa y me fui lo más rápido posible. Durante las semanas siguientes, no pude dejar de pensar en eso. En mi siguiente visita, hice un comentario casual. Oye, noté que la última vez el sótano estaba cerrado. ¿Pasó algo? La expresión de Julia se congeló por un instante. Oh, cierto. Max intentó bajar una vez. Lo mantenemos cerrado por seguridad. Su sonrisa era demasiado forzada. David apareció detrás de ella y dijo: No queremos manitas cerca de productos de lavandería, ¿cierto? Y me guiñó un ojo. Reí, pero por dentro sentí un nudo apretarse en mi estómago. 2 semanas después, fui un viernes. Julia tenía que irse temprano a un evento de la librería,
y David se reuniría con ella en el centro más tarde. Salió apurado y olvidó cerrar el sótano. Lo noté en cuanto la puerta se cerró tras él. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Esperé hasta que los niños se durmieron y luego me acerqué lentamente a la puerta del sótano. Mi mano flotó sobre la perilla por un largo rato y entonces la abrí. El aire era húmedo, frío, olía mal, como a óxido y lejía. Los escalones crujieron bajo mis pies. La linterna del teléfono apenas iluminaba la oscuridad, pero lo que reveló me hizo estremecer. Una silla metálica, atornillada al suelo de cemento. Correas de cuero sujetas a los brazos y piernas. Cerca, una mesa plegable cubierta de herramientas. No eran herramientas para arreglar cosas, eran para hacer daño. Bisturís quirúrgicos, cinta adhesiva, alicates, bridas. Todo perfectamente ordenado. Y las paredes, estanterías llenas de cajas. Abrí una y cayeron fotografías. Docenas, cientos. Todas Polaroids. Mujeres, jóvenes, asustadas, atadas. Algunas con los ojos hinchados. Otras con la boca tapada. Unas cuantas. Claramente sin vida. Sentí que el estómago se me revolvía. Tropecé hacia atrás y pateé algo blando. Una bolsa de deporte. Dentro había una blusa rasgada, manchada de sangre. Una billetera. Y una licencia de conducir. Kayla Thomas. Conocía ese nombre. Había sido reportada como desaparecida el año anterior. Su rostro seguía pegado en el centro estudiantil de mi universidad. Corrí. Cerré la puerta del sótano con llave. Llamé a la policía y esperé afuera en el porche, temblando, abrazando el juguete de Buzz Lightyear de Max como si pudiera protegerme. La policía llegó rápido. Después de mostrarles lo que encontré, no hicieron más preguntas. Invadieron la casa. David fue arrestado esa misma noche en un hotel del centro. Julia, para sorpresa de todos, no fue acusada. Tal vez realmente no sabía nada. Tal vez solo fingía no saber. Lo que encontraron en ese sótano era peor de lo que yo vi. 6 víctimas confirmadas, incontables fotos, videos, diarios detallando todo. David era meticuloso y lo había estado haciendo por más de una década. Nadie sospechaba nada. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Es extraño cómo una sola decisión, un simple acto de amabilidad, puede arruinarte la vida. En 2017, acababa de comprar mi primera casa a las afueras de Tacoma, Washington. Era una casa antigua que necesitaba arreglos, pero me sentía orgulloso de ella. Los pagos de la hipoteca eran ajustados, así que decidí alquilar una de las habitaciones extra para ayudar con los gastos. Publiqué un anuncio en internet. Habitación tranquila en alquiler. Baño compartido. Ideal para estudiantes o profesionales de paso. Recibí algunas respuestas, pero una destacó. Un hombre llamado Eric Maddox. Era educado, bien vestido. Dijo que era técnico médico itinerante, que no fumaba ni bebía, y que necesitaba un lugar por unos 6 meses. Incluso tenía referencias, aunque debo admitir que nunca las verifiqué. Se mudó una semana después. Al principio, todo estaba bien. Eric era reservado, pagaba la renta a tiempo y era lo suficientemente amable. Tenía esa personalidad tranquila y callada, casi demasiado tranquila. Rara vez salía de su cuarto, excepto para ir a trabajar. Decía que trabajaba turnos nocturnos, así que casi no lo veía. Pero luego empezaron a pasar pequeñas cosas, raras. Noté que cada vez que intentaba entablar una conversación, daba respuestas vagas. Siempre cambiaba de tema cuando preguntaba sobre su trabajo o su pasado. Nunca recibía correo. Nunca tenía visitas. ¿Y su habitación? Siempre cerrada con llave, incluso cuando estaba en casa. Una noche, pasé frente a su puerta y escuché algo extraño. No era música, no era la televisión,
Era un susurro, como si hablara con alguien, pero las palabras no tenían sentido. Ahogadas, frenéticas. Luego, silencio. A la mañana siguiente le pregunté en tono de broma: ¿llamada nocturna? Me miró inexpresivo y dijo: no uso el teléfono. Reí nerviosamente. Él no lo hizo. Empecé a cerrar mi puerta con llave por las noches. 2 semanas después, noté algo inquietante. La puerta trasera, la que daba al jardín, estaba sin seguro. Yo siempre la mantenía cerrada con cerrojo. Luego vi huellas de barro en el pasillo. No eran mías. Confronté a Eric, con calma. Él sonrió y dijo: me gusta el aire de la noche. Algo en la forma en que lo dijo, no lo que dijo, sino cómo, me puso la piel de gallina. Ese fin de semana se fue de la ciudad inesperadamente. Dijo que tenía que visitar a su madre en Spokane. Aproveché la oportunidad para mirar dentro de su habitación. Sé que no debía hacerlo, pero la curiosidad y el miedo pudieron más. En el momento en que abrí la puerta, supe que algo andaba muy mal. No había cama, ni ropa, ni maleta. Solo una silla plegable, un pequeño escritorio, y las paredes cubiertas de recortes de periódicos. Todos sobre mujeres desaparecidas. Cada artículo tenía notas escritas, círculos alrededor de fechas y lugares. Algunas fotos tenían una X roja sobre los rostros. Otras tenían líneas del tiempo y descripciones escritas con una caligrafía desordenada. En una esquina de la habitación había una caja de zapatos. Dentro había recuerdos, aretes, ligas para el pelo y algo que parecía una bufanda ensangrentada. Se me secó la garganta. Tomé fotos de todo, cerré la puerta y llamé a la policía. Llegaron a mi casa en menos de 1 hora. Cuando registraron bien la habitación de Eric, encontraron aún más cosas. Un teléfono desechable, mapas GPS con marcadores en zonas boscosas remotas y una lista de futuras víctimas, incluyendo la mía. Mi nombre era el tercero. Eric Maddox no era técnico médico. Era un presunto asesino en serie conocido como el Sombrío de la Cascada. Se creía que estaba detrás de la desaparición de al menos 9 mujeres en Washington y Oregón durante los últimos 4 años. Y había estado viviendo en mi casa, a solo una delgada pared de distancia de mí. Lo atraparon 3 días después en un motel de Idaho, justo antes de cruzar a Canadá. Usaba una identificación falsa y llevaba un arma. Encontraron sangre en su coche y objetos personales que lo vinculaban directamente con varias de las víctimas. Durante el juicio, nunca mostró remordimiento. Nunca habló. Solo se sentaba ahí, con la mirada vacía, como un hombre sin alma. Ahora cumple múltiples cadenas perpetuas. El FBI aún investiga casos sin resolver que podrían estar relacionados con él. Y yo vendí la casa. No podía quedarme allí, no después de saber lo que había dentro de esas paredes. Me mudé al otro lado del país, cambié de trabajo, cambié todo. Todavía duermo con la luz encendida. Todavía reviso cada puerta 3 veces antes de acostarme. Y, de vez en cuando, me pregunto, ¿qué habría pasado si no hubiera mirado dentro de su habitación? ¿Qué si no hubiera actuado a tiempo? Habría terminado como otro rostro en su pared. Otra nota en su retorcida colección. La gente siempre me pregunta cómo no lo supe, cómo no lo sentí. Pero la verdad es, el mal no siempre parece un monstruo. A veces, viste ropa limpia, sonríe con educación y paga la renta puntualmente.